Aniano, conserje de nuestro colegio. Entre muchas de sus aficiones, Aniano ha sido tetín mayor de Burgos durante muchos años. ¿No es así? Sí, señor. Desde el 2006 hasta el 2022 he sido el encargado de que los danzantes de la ciudad, del Ayuntamiento de Burgos, salgan en las fiestas patronales, en el Corpus y en San Pedro. ¿Les habéis visto alguna vez? Sí. No. Yo no. Sí. ¿Y sabéis de qué color va el tetín mayor? Sí, azul y rojo, ¿no? No, de azul. ¿Y sabéis por qué se llama tetín mayor y va de vestido distinto a los demás? No, pues porque es el maestro de danza, es el que ordena a los niños y decide por dónde se van los pasacalles, qué danzas se sacan y qué aparatos, porque los danzantes, aparte de bailar la jota y bailar otras danzas, tienen otras que hacen con elementos, que pueden ser palos, que es unas danzas muy típicas de toda Castilla, los paloteos, pueden ser arcos y otra cosa que os gusta a ellos y a vosotros mucho, espadas. Y es el que ordena y manda a los demás de tetines y a los niños cómo se hace y cómo se va a bailar y en qué orden. ¿De acuerdo? Vale. Aniano, hoy vamos a hablar de las marzas, una antigua tradición que aún se celebra en muchos puntos del norte de España. ¿Qué son las marzas hoy en día? Bueno, hoy en día las marzas es un cántico que se hace para recordar lo que hacían nuestros abuelos, bisabuelos. Hoy en día no tiene mucha forma de ser, a no ser recordar viejas tradiciones. Antiguamente, hace muchos años, dicen que viene de la época de los romanos, o anterior, porque los pueblos romanos, visigodos, solían hacer una fiesta para agradecer que acababa el invierno y empezaba la primavera, que eran los días más largos, ya hacía mejor, y como no había electricidad ni tele, pues para ellos era más bonito que el día fuera más largo. Hoy en día, después se pasó a hacer en los pueblos de Burgos, como tú dices, se han conservado en el norte y en el sur, también se han conservado en la provincia de Palencia y en Cantabria. Aunque sí que es cierto que el norte de Burgos y el sur son un poco distintas, en Cantabria son bastante más distintas las marzas, no son como las que conocemos aquí. Hoy en día son cánticos, cuando lo hacían nuestros abuelos, que lo hacían todos los años, o vuestros bisabuelos, eran cánticos pititorios. ¿Que sabéis lo que significa eso? No. Que pedían. Iban, cantaban por las esquinas, cantaban las estrofas de las marzas y al mismo tiempo pedían. En aquella época, cuando se daba algo, no se daba dinero. Se daba en un sitio, les daban unas patatas, en otro un cacho tocino, en otros una naranja, en otros les daban pues un poco chorizo, unas cebollas, y con todo eso, al día siguiente o esa misma noche, hacían una merienda, todos los mozos. ¿Sabéis quién eran los mozos de los pueblos antiguamente? Vosotros no seríais aún mozos, lo que se conocía como las sociedades de mozo. Vosotros, cuando nacía un niño, pasaba a depender de la madre y hacía labores para ayudar a la madre. Pues ir a por agua, dar de comer a los pollos, pero cuando ya tenían 15, 16 años, ya pasaban a formar parte de la sociedad de mozos, de los mozos del pueblo. Y entonces empezaban ya a ayudar al padre, a ir al campo, a cuidar las ovejas, a ordeñar, lo que hiciera falta. Y eran los mozos, los que ya eran mozos, los que hacían los cánticos de las marzas. No lo hacían ni las mujeres ni los niños, eran las sociedades de mozos, que por eso pedían, para luego poder ir de fiesta y hacer una merienda. Más cosas, a ver. ¿Dónde tienen su origen? Su origen, te lo he dicho un poco antes, es desconocido totalmente. Se supone que es fiestas de agradecimiento a que acaba el invierno y empieza el verano, y se supone que viene mucho de la tradición romana. ¿Quiénes cantaban las marzas? Bueno, pues como yo me he enrollado un poco, las marchas las cantaban los mozos de los pueblos. Se ponían un grupo de unos mozos en una esquina, otros grupos en otra esquina, se hacían una hoguera, porque ya veis que estos días suele hacer frío, y se hacía siempre la última noche de febrero. Y cantaban unos y se contestaban los otros, cantaban unos y se contestaban los otros.
En ese tramo de casas pues les daban algo para beber y para comer, y luego iban a otra parte del pueblo y volvían a repetirlo. Y así estaban pues mucho tiempo, hasta que se cansaban de cantar. Aunque ya tenían suficiente para la merienda. ¿Son iguales en todas las localidades? No, son muy similares, empiezan todas muy parecidas. Casi todos los sitios, en Palencia y en Burgos, en la provincia de Burgos, empiezan con una estrofa que es pedir permiso a Dios y al alcalde para poder cantar. Y después ya pues van hablando de más cosas. ¿Qué es el Festival de las Marzas de Burgos? El Festival de las Marzas de Burgos, aunque lleva el nombre de las marzas, y sí que se cantan las marzas, cada vez se cantan de una localidad. Por ejemplo, el Festival de las Marzas, en Burgos hay pueblos que son famosos porque las marzas no se han perdido y se han seguido cantando durante muchos años. Puede ser Mecerreyes, Quintanilla del Agua, Cebrecos, en la zona de Aranda también hay varios pueblos, y en el norte también hay varias localidades. El Festival de las Marzas empieza un poco porque había una época ahí que no había, a nivel cultural en Burgos y de tradiciones, de folclore, no había mucha cosa. Entonces se decidió hacer un festival, y como coincidía con lo de las marzas, se empezó a cantar las marzas antes de empezar el festival, y luego todos los grupos de danzas de Burgos hacen una o dos danzas. Es un buen sitio para ir a ver el folclore de la ciudad. ¿Por qué? Se me olvidó. ¿Por qué se empezó a celebrar? Pues empezó a celebrar pues para que en Burgos se conociera lo que es la tradición de las marzas, y todos los grupos de danzas fueran investigando un poquito lo que son las marzas y pudieran exponer al público de Burgos un poco su trabajo y sus danzas y su forma de recoger el folclore. Y para finalizar, ¿qué les dirías a aquellos que todavía no conocen el festival? Pues les diría que este año es el día 10, a las 7:30 de la tarde, como siempre, en el Polideportivo, y estarán todos los grupos de danzas de Burgos y todos bailarán o tocarán un par de piezas. Empieza a las 7:30 y acabará sobre las 10 cantando el himno a Burgos, y es una buena oportunidad para conocer el folclore de la provincia de Burgos. ¿Algo más? No. Pues gracias, Aniano, por acompañarnos esta mañana aquí, y espero que os haya gustado el vídeo.